Muy buenas para todos. Otro video más acerca de la teatralidad. Esto para los chicos de quinto C, de quinto arte. Seguimos respondiendo las preguntas que ustedes fueron formulando, las consultas, las dudas, incluso aquellas devoluciones que ustedes hicieron sobre el mismo trabajo. Estoy muy contento, les decía la vez pasada, por lo que había fermentado en ustedes, esta curiosidad, esta búsqueda. Y volvemos a esto, no estamos en lo teórico porque, bueno, lamentablemente con la pandemia no podemos hacer la parte práctica. Ustedes saben que el teatro necesita siempre de ese otro, siempre hablábamos de que no hay teatralidad sin ese otro que nos esté mirando. Entonces, bueno, hacer teatro enlatado es muy difícil, incluso hasta un ensayo o hasta una clase, para mí siempre es necesaria esa mirada de ese otro en el momento, en el acontecimiento. Entonces, bueno, vamos a seguir respondiendo un poquito a las preguntas. Lucía me preguntaba, Lucía Seales, ¿no? Me preguntaba que la cultura no puede sentir lo que genera una obra de teatro tan solo por la misma que no pertenece a la misma cultura. Mirá, Lucía, hay cosas que tienen que ver, como decíamos, que son inherentes al hombre, ¿tá? Trascienden lo cultural. Por supuesto que no es lo mismo la mirada que va a tener un autor, un actor, un espectador del hemisferio norte anglosajón al que puede tener alguien de Oriente Extremo o alguien acá en Argentina, porque estamos atravesados por niveles culturales. Es más, hasta el humor es muy distinto, el humor latino al humor anglosajón. Hay gente que no le causa gracia el humor anglosajón, ¿no? Y a nosotros nos causa un poco más gracia el humor latino o el humor por ahí más mediterráneo de la zona más italiana, más española. Depende, ¿no? Pero fíjate que la cultura configura. Ahora hay cosas que no tienen que ver con una cuestión de frontera o de cultura, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con aquello que genera, que es lo humano. Por eso decíamos que para entender la teatralidad, una de las dimensiones es la antropológica, que es la que nos hace humanos, por eso es inherente al hombre. La emoción, los celos son los mismos, por ejemplo, acá en África, en Asia, en Oceanía o en Groenlandia, no sé. ¿Me explico? El amor, la envidia, la ambición, el poder. O sea, hay cosas que son y que trascienden la cultura. Pueden ser contadas con miradas diferentes, ¿sí? Pero eso no significa de que algo sea privativo de una cultura. Sí hay relatos que pertenecen a una cuestión cultural. Nosotros incluso a través del tiempo podemos ver de que la teatralidad ha ido cambiando su manera de relatar la cosa. Lo vemos incluso en el teatro de la revista o en el teatro por ahí más comercial o el teatro cómico, en donde por ejemplo ya el chiste hacia la mujer en forma despectiva, en forma de considerarla como un objeto, actualmente gracias a Dios ya es repudiable, ¿tá? O sea, el humor, incluso la comicidad y un montón de otros lenguajes van cambiando a través del tiempo. Si nosotros nos remontamos, por ejemplo, no sé, al teatro inglés, al teatro shakespeariano, El Mercader de Venecia es una fuerte apología en contra del judaísmo o del judío como avaro, como aquel que está todo el tiempo con necesidad, ¿no? de estar sacando ventaja. Bueno, actualmente eso, después de tantos años de haber aprendido lo que significó la persecución al pueblo hebreo, al pueblo judío, sería repudiable, sería condenable, ¿sí? O sea, puede haber miradas de contar las cosas de formas distintas, pero las pasiones siguen siendo lo mismo. Por eso también es tan importante entender el tema esto de la territorialidad, porque si bien las pasiones son las mismas, las emociones son las mismas, son universales a todos los hombres, como decía, los celos, la envidia, el amor, la ambición, el deseo, lo que fuere, cada territorio se apropia de ello de una manera distinta. ¿tá? Y eso lo vamos a ver cuando uno hace teatro. Nunca tiene que dejar de tener en cuenta a quién va dirigido eso que estamos haciendo. Una gran tentación de los teatristas es hacer teatros para nosotros mismos. ¿sí? Eso está pésimo. ¿Por qué? Porque el teatro necesita de una retórica. ¿Qué es la retórica? El arte de persuadir al otro, la benevolencia. Ars bene verbalantie, o sea, es captar de que aquello que yo haga a vos te convenza.
No convence, o sea, no gana el abogado que tiene razón, gana el abogado que convence mejor. Ahí podemos hablar incluso de la suprateatralidad, ¿no? Lo que supera al teatro. Porque hasta ahora incluso vemos que el teatro no solamente se puede ver adentro de un ámbito teatral, también se ve en el ambiente televisivo. Creo que los mejores actores son los políticos, por ejemplo. Los grandes histriones, en los grandes debates, tienen coaching, o sea, excede la teatralidad, ¿no? Hay abogados que están tomando clases de teatro para que los juicios orales puedan ser mucho más persuasivos, más convincentes. Entonces vemos que el aspecto teatral va abriendo distintos territorios. Pero la territorialidad es propia de la mirada que un pueblo, una cultura, una idiosincrasia tiene respecto a una propuesta estética. Pero siempre, y nunca perdiendo, que está la mirada de ese otro. Un teatro que solamente lo hacemos para nosotros mismos y que el resto no lo entienda o que el resto es un teatro condenado a la esterilidad, es de un hedonismo, de una autosatisfacción egoísta. Porque el teatro es comunión, aprovechando la Semana Santa. El teatro tiene que ver con lo humano, con lo trascendente. La otra vez hablando con una directora amiga, hablábamos acerca del teatro espiritual, ¿no? Como el teatro también es sanador. Ya vamos a ver el tema, si el teatro debe ser terapéutico o no terapéutico, si el teatro debe sanar o no. El teatro lecciona, veíamos en los griegos. Vamos a ver con la historia del teatro con los chicos de cuarto C, el teatro moralizador y el teatro sagrado y el teatro profano de la Edad Media, en la evolución del origen del teatro. Pero más o menos por ahí, Lucía, no me quería extender demasiado, lo hice mucho, porque hay muchas preguntas. Dice, ¿no va el teatro más allá de los diálogos y de las costumbres? Nos vemos a lo mismo. El teatro no solamente es el relato, el teatro es todo. Tu cuerpo es relato, tu mirada es relato. La presencia, el stabat, que hablábamos en el video anterior, es relato. Toda la teatralidad no se queda solamente en aquello que contamos o decimos. Todo dice, por eso la semiótica, por eso es sígnico. ¿Se acuerdan que hablábamos de la semiótica? Bien, todo tiene un signo, todo tiene un porqué. No pongo una planta en el decorado porque queda linda o un cuadro. No, ese cuadro tiene que tener una función dramática. Esa planta tiene que tener una función dramática, no solamente por el decorado. O mirá qué linda que queda la luz roja. Bueno, a ver, pero ¿por qué pones luz roja? ¿Para qué en realidad es la palabra? Porque el porqué es muy infantil. En cambio, el para qué te abre un vínculo. Si es un porqué, solamente es porque, bueno, porque se me canta. Punto, se terminó, fin. En cambio, el para qué, yo estoy encontrando una explicación del para qué yo pongo eso en función de un vínculo mejor con el otro, con la escena y con el espectador, a quien nunca debo dejar de tener en cuenta. Eso hay que grabárselo. Hacer teatro para nosotros mismos es perder la esencia de lo teatral, que es el espacio de la expectación, es el dominio de la expectación. Acuérdense que estaba este convivio, ¿no? El teatro de la reunión. Virginia dice, ¿qué cosas tienen que existir para que el lenguaje teatral se produzca? El lenguaje teatral es todo, ¿tá? Es la poesis, la poética. ¿Saben qué significa poesis en griego? Construcción. Armado, algo que se pone en funcionamiento, o sea que vamos creando. Todo es poética, todo es poesía, tu cuerpo es poesía, tu palabra es poesía, con texto o sin texto, verbal o no verbal. Bueno, Milena decía, ¿debemos realizarnos en un mundo contemporáneo? Es una pregunta muy profunda y maravillosa, que fue el gran desafío del planteo de las vanguardias a principios del siglo pasado, del siglo XX, que el teatro era, o las artes en general eran para renovar, para revolucionar. Tenemos una Antonin Artaud, que vamos a ver más adelante, que va a hablar del teatro y la peste, que el teatro debe ser, mira, como en la cuarentena esta, como una peste, debe diezmar a todo el mundo, debe arrasar a todo el mundo, contagiar a todo el mundo, porque debe morir, para que de eso salga un sujeto nuevo. Y el teatro es responsable de eso. Ya un poquito más adelante vamos a ir viendo las distintas corrientes y las miradas con respecto a lo que es y cómo se entiende la teatralidad. Otto, Federico me preguntaba, que la otra vez me quedé con ganas de responderte, Fede, ¿se pueden descubrir nuevas corrientes teatrales? Yo creo que siempre, desde que el hombre es hombre, pero hay cosas que son inherentes. Las cosas que no pueden ser transadas es tu presencia como actor. Puedes tener toda una parafernalia de proyecciones, de virtualidades, de multimedias,
Podés tener todo, pero sin la presencia del actor no tenés teatro. O sea, sin ese convivio no tenés teatro. Por eso el cine no es teatro. Por eso, no sé, un montón de cosas no son teatro. Y ahí entraríamos dentro de lo que es el ámbito de la filosofía. ¿Qué es teatro? Que también lo vamos a charlar. Me interesa muchísimo ahondar. Porque hay parámetros. O todo es teatro. Porque si todo es teatro, nada es teatro. ¿Con qué parámetro medimos esto es teatro o no es teatro? Bien, a lo mejor pensarnos con esto de que existe un convivio, una reunión, un acontecimiento poético. No entendemos la poesía formal en rima, no. La poesía es como constructos, como constructos morfotemáticos, como elecciones, combinaciones. Y un espectador, sin esos tres elementos no podemos hablar de teatralidad. Y dice, ¿cómo mejorar el acontecimiento? Y el acontecimiento se mejora siempre y cuando tengas en cuenta al espectador. Porque volvemos a lo mismo, si nosotros caemos en un teatro no retórico, en un teatro en el cual hago teatro para mí y mis amigos, o un teatro cerrado, hermético, no se abre a la alteridad. Por eso el teatro es universal, le estamos despojando de una pata, que es la antropológica y la sociológica, porque tiene un factor social. Por eso es importante ese convivio con ese otro, porque más que un espectador y el otro que está al lado sentado, también es alguien que a mí me involucra, porque si el tipo se mueve, si al tipo le sonó el celular, si el tipo se rió en un momento o me hizo contagiar la risa, o saltó una señora atrás con una risa chillona y contagia al resto de la platea, o alguien que estornuda, o un pibito que llora, eso también hace a la expectación, y eso también me modifica, y eso también genera climas, o rompe climas. Entonces, por eso es tan importante. Hay una palabra muy linda para entender el espectador, creo que algunos teóricos lo dicen, sobre todo los que siguen la línea de la filosofía teatral, que es la idea del compañero, ¿no? Que no es un teatro autártico, no es un teatro donde yo me emancipo del otro. Yo estoy comprometido con el otro. No olvidemos que compañero es una palabra latina, ¿no? Que significa companea, ¿no? Companea o companeaum, que significa aquel con quien comparto el pan. Por lo tanto, ¿cómo? Eucaristía, comunión. El compañero tiene que ver con comunión. Yo comparto esta común unión, este pan, este alimento, que en este momento es el teatro. Volvemos al principio. Pensémoslo desde lo espiritual, que se lo ha despojado de lo espiritual. O nos hemos quedado con el cuerpo, con la biomecánica, o nos hemos quedado con los instintos. Pero ¿qué pasa con lo espiritual, que es inherente al hombre? Seguimos con las preguntas. Dejo ahí picando para que sigan formulando nuevos cuestionamientos, nuevos interrogatorios. Y más consultas y demás. Se me cuidan todos, por favor. Como siempre, mucho alcohol con gel, no salgan a la calle. Las preguntas, por favor, me las hacen por el Classroom. Todas las preguntas, todas las consultas. Y no solamente preguntas, aportes, porque quiero foro, ¿sí? Quiero foro entre todos ustedes. Esto lo compartimos y lo construimos entre todos, ¿tá? Eso es la teatralidad. Les mando un beso muy grande y chau, chau, chau.